Muy bien, continuando con los ejercicios de tablas dinámicas, entonces vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a incluir en una misma tabla dinámica varias referencias de varias fuentes. Para eso necesitamos entonces utilizar el asistente de tablas dinámicas. Si nosotros vamos a la pestaña Insertar, que es donde está el grupo de donde están los comandos más utilizados de tablas dinámicas, pues ahí no vamos a encontrar ese asistente. Por lo tanto, debemos activarlo, pero también incluirlo dentro de esta misma cinta Insertar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a Archivo, le decimos Opciones. En Opciones vamos a la opción que dice Personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones, entonces nos muestra dos columnas. En la primera columna están los comandos de Excel categorizados como los comandos más utilizados, los comandos que no están en la cinta de opciones, todos los comandos de macros, de pestaña, archivo, entre otras opciones. Vamos a decirle todos los comandos. De esta manera logramos que en esta columna aparezcan absolutamente todos los comandos, estén o no estén dentro de nuestras cintas. Para poder ingresar un comando a alguna de nuestras cintas, lo primero que debemos hacer es crear un grupo. Sin embargo, pues vamos a buscar el comando que necesitamos para después proceder a crear el grupo y agregarlo a nuestras opciones de cintas. Entonces, cuando le damos todos los comandos, buscamos dentro del listado que se organiza en orden alfabético el comando que se llama asistente para tablas y gráficos dinámicos. Es este de acá. Una vez está localizado el comando, entonces nos vamos para la segunda columna, nos situamos en la pestaña Insertar y dejada seleccionada esa pestaña, le vamos a decir Nuevo grupo. El nuevo grupo aparece acá en la parte de abajo, lo seleccionamos, le vamos a decir cambiar nombre y le vamos a poner asistente de tablas dinámicas. Le damos a aceptar, nos aparece el nombre. Una vez tenemos el nombre ya creado, el grupo creado, entonces vamos a pasar este comando a este grupo que acabamos de crear. Simplemente seleccionamos el comando y le damos clic en el botón que dice agregar. Inmediatamente ese comando quedó dentro del grupo que se llama asistente de tablas dinámicas. Hecho esto, procedemos a darle a aceptar y cuando verificamos en nuestra cinta Insertar, vamos a encontrar un nuevo grupo que se llama asistente de tablas dinámicas y acá estará el comando para llamar el asistente. Muy bien. Perdón. Dentro del grupo de datos, entonces, en este ejemplo tenemos grupos de datos, tenemos 20 registros distintos, pero dentro de ese grupo de datos la estructura es común. Esa estructura común corresponde a las etiquetas de las columnas. Recordemos que hay tres recomendaciones para trabajar con tablas dinámicas. La primera recomendación es que las etiquetas deben estar en las columnas, no debe haber etiquetas en filas. La segunda recomendación es que no debe haber columnas en blanco ni filas en blanco. Y la tercera es que no debe contener ni totales ni subtotales. En este caso, los cuatro grupos de datos que vamos a incluir dentro de nuestra tabla dinámica consolidada cumplen esa condición. Una vez que eso lo garantizamos, nos vamos a ubicar en la hoja en donde va a estar la tabla dinámica consolidada y le vamos a dar clic en el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Debemos seguir tres pasos. Este va a ser el primer paso de esos tres. Lo primero que nos pregunta es dónde están los datos que se desean analizar. Podemos utilizar una base de datos de Microsoft o un libro distinto de Excel.
Podemos decirle que es una fuente de datos externa, o sea, otra base de datos que está por fuera, que no es de Excel. Generalmente esta opción es utilizada cuando vamos a trabajar con datos, por ejemplo, que nos envían entidades oficiales o con datos que no están producidos por nosotros, pero sí es importante que esa fuente externa de datos sí tenga la misma estructura que se requiere para trabajar con tablas dinámicas. Finalmente hay otra opción que dice rangos de consolidación múltiple. Esta es la opción que nosotros vamos a utilizar, la que nos permite ir a diferentes hojas y traer diferentes rangos para consolidar. Y aquí nos aparece qué tipo de informe desea, una tabla dinámica o un informe de gráfico dinámico. Ese informe incluye una tabla. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción. Le damos siguiente. En el paso número 2 nos dice crear un solo campo de página o crear campos de página personalizados. Esta opción está relacionada con lo siguiente. Si nosotros le damos solo un campo, solo creamos un campo, ese campo está relacionado con que dentro del mismo diseño nos va a traer estas variables de acá, todas las variables que nosotros seleccionamos dentro del rango. Si nosotros le decimos no en esa opción, sino que decimos la siguiente, campos de páginas personalizados, entonces él nos da la opción para crear hasta 4 campos dentro de los rangos que nosotros especifiquemos y solo nos va a mostrar datos de esos 4 campos. Esta opción es útil cuando nosotros tenemos una cantidad de datos suficiente, pero solo nos interesa mostrar entre una y 4 variables. Muy bien. La opción entonces que nosotros vamos a utilizar es una opción que es crear un solo campo de página para que él nos incluya todos los campos que nosotros seleccionemos o que se encuentren dentro de los rangos. Le decimos siguiente, nos aparece el cuadro para agregar nuestros rangos. Entonces vamos a recorrer hoja por hoja, seleccionamos nuestro rango, le decimos agregar, luego nos vamos para la hoja siguiente, lo mismo, seleccionamos el rango, hacemos lo propio para las otras dos hojas. Y cuando ya tenemos nuestro rango, simplemente le decimos finalizar. Lo que hace inmediatamente es crearnos una tabla con un gráfico. Pues lo hace de manera automática. ¿Eso qué quiere decir? Que él nos ubica dentro de nuestro cuadro comando, nos ubica los componentes relacionados con el resumen. ¿Qué nosotros podemos hacer? Nosotros podemos comenzar a filtrar la información para determinar cuál es el gráfico que nosotros queremos y que queremos mostrar. En este caso, por ejemplo, voy a quitar las filas porque no me interesa mostrar las filas y voy a dejar en el eje X, voy a dejar las columnas que corresponden a la tabulación dentro de cada una de las variables. Eh, Digamos que aquí me está contando los valores, me está contando cada uno para determinar, por eso los porcentajes me dan, por eso las cantidades me dan lo mismo, porque es la misma cantidad de datos, 80 datos, 20 acá, 20 acá, 20 acá, 20 acá, son 80. Sin embargo, voy a pedirle, configurando el campo en valores, le doy clic en la flechita y aquí aparece configuración de campo, le voy a pedir no que me haga una suma, sino que me haga un promedio y que en mostrar valores me muestre el porcentaje total de cada una de estas variables dentro de mis datos. Le doy a aceptar. Y entonces acá es importante entender esta parte de acá. ¿Por qué nos aparece indeterminado? Porque estrato, región y sexo no son números, por lo tanto no me puede promediar. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta dentro de la tabulación. Lo que podemos hacer es filtrar en columnas para que no nos saque ni estrato ni nos saque región ni nos saque sexo. Le damos a aceptar. Ya nos quedaría un gráfico relacionado a todos los porcentajes y estatura. Estatura tampoco debería ser en este caso, porque la estatura varía muchísimo.
Vamos a cambiar que no nos dé un promedio, que nos dé una suma, para que nos dé el porcentaje, digamos, que corresponde. Dentro del tipo de gráfico, entonces podemos seleccionar el gráfico. En la parte superior se abre una nueva herramienta, una nueva pestaña, se llama herramienta de gráfico. En esa herramienta de gráfico nosotros podemos mirar una pestaña que se llama analizar, que va a tener unas opciones para cambiar los orígenes de datos y para realizar unas opciones distintas dentro de lo que nos muestra. Está la parte de diseño, podemos seleccionar un tipo de gráfico, el que nosotros queramos o el que a nosotros nos parezca más adecuado dentro de nuestras necesidades. Y la parte del formato, pues ya tiene que ver con la parte del aspecto físico, del tipo de letra, entre otras opciones. Bueno, es importante entender que aunque nos muestra el mismo cuadro comando, o sea, aquí aparecen las variables, aquí aparecen los 4 tipos de operaciones que se pueden realizar, es importante que nosotros entendamos que hay una diferencia entre el resumen de tablas y el resumen y una tabla dinámica. Esa diferencia la voy a hacer visible en este video. Voy a seleccionar una nueva hoja, voy a crearla, voy a insertar una tabla dinámica de la última hoja de datos, simplemente para mirar la diferencia. Le doy a aceptar. Miren, aquí aparece en este cuadro de control, aparecen cada una de las variables, lo que me permite, por ejemplo, si yo quiero cruzar variables, pongo en la columna filas sexo, en la columna, en la parte de columnas, perdón, pongo edades, o más bien voy a poner estratos, voy a quitar edades, y en la columna valores voy a poner sexo y estrato, y voy a poner una suma y que me muestre en porcentajes. Perdón, no puedo poner una suma en variables cuantitativas. Voy a poner una cuenta y le voy a decir que me lo muestre tipo porcentaje. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que crucé 2 variables. Una que es la variable estrato, que está en la parte de acá superior, donde me dice estrato alto, bajo, medio. Y la otra, la variable sexo, donde me muestra hombre y mujer. Este porcentaje corresponde al porcentaje de hombres que pertenecen al estrato alto, al porcentaje de hombres que pertenecen al estrato bajo y al porcentaje de hombres que pertenecen al estrato medio. Lo mismo sucederá para mujeres. En una tabla dinámica normal, yo puedo coger las variables, estas variables de acá, y puedo cruzar unas con otras. Puedo cruzar edad con sexo, sexo con estrato, como lo acabamos de ver, entre otras opciones. En una tabla de datos consolidada, no me permite realizar eso. Me muestra la información consolidada o por fila o por columna y me muestra los valores consolidados con respecto a la frecuencia, a los porcentajes, pero no me permite combinar esta variable con otra variable de otra tabla. Eso no es posible en la consolidación. Listo. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta dentro de los ejercicios con tablas dinámicas es que cuando yo hago cambios dentro de la información, cuando por ejemplo aquí no es mujer sino sería hombre, para que la actualización efectivamente se lleve a cabo y sea efectiva, esta actualización es una actualización que no sucede de manera automática la mayoría de las veces. Por lo tanto, nos debemos asegurar cómo nos situamos en la tabla dinámica. Oprimimos la combinación de teclas Alt F5 y lo que hace Excel es que inmediatamente actualiza la tabla dinámica o el resumen de tablas de la fuente de datos que nosotros seleccionamos. Bueno, muchas gracias por su atención.